Muy bien. Ya vimos que no, la ecuación diferencial no es exacta y calculamos esta cantidad. Y al calcular esa cantidad nos damos cuenta que obtenemos menos 2 sobre x, lo cual no depende de y, y esto nos lleva a la conclusión de que el factor integrante solo depende de x. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el método para encontrar el factor integrante y el método es el siguiente. El factor integrante va a ser la exponencial de la integral de la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x sobre n, eso integrado en x, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es la integral de menos 2 sobre x? El menos 2 sale de la integral y tengo la integral de 1 sobre x, ¿vale? Y eso, pues ya lo conocemos, si es el logaritmo natural de x. Entonces, obtenemos, como bien dijo la compañera, la exponencial de menos 2 logaritmo de x, ¿vale? Aquí vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos, que es, si yo tengo un número multiplicado por multiplicando el logaritmo de otro número, esto es igual a el logaritmo natural de b a la potencia a, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué tengo? Un menos 2. Lo voy a pasar como exponente de x, ¿vale? Entonces tengo la exponencial del logaritmo natural de x elevado a la menos 2. Como la exponencial es la inversa del logaritmo y viceversa, esas funciones se van a cancelar y me va a quedar nada más el argumento. Entonces, la exponencial del logaritmo de x a la menos 2 es simplemente x a la menos 2. ¿Vale? Es decir, 1 sobre x cuadrada. Entonces, mi factor integrante es este. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Ya terminamos? No. ¿Qué Profesor, sigue? ¿Sí? yo tengo un resultado diferente porque le agregué el más c a la integral. Entonces, no sé si estoy bien. Ah, aquí, más c. Entonces, Sí, tú obtienes esto. Bueno, aquí vendría más c, acá más c, acá más c, acá más c. Y esto puede ser, lo podemos expresar como e a la c, y a esto le llamo k, ¿vale? Entonces me queda aquí k, y acá k, y aquí k. Esa es una muy buena pregunta. En principio, sí puedes agregar esa k, y es formalmente lo más correcto. Sin embargo, cuando estemos resolviendo una ecuación diferencial, yo te sugiero que las dejes fuera. Es decir, cuando tú integres esto, no agregues la c, porque te añade complejidad y el resultado no va a cambiar. Simplemente te va a hacer trabajar de más. La c se agrega en la última integral que hagas, y la última integral que hagas es cuando ya integres la ecuación diferencial exacta, que ya incluye el factor integrante. Entonces, formalmente no está mal, pero no es recomendable. ¿Vale? ¿Sí? entonces, en este tipo de problemas, no agrego c. No. Ok, gracias. Ujú.
acuérdate que se agrega al final, porque tú vas a integrar una ecuación diferencial exacta. Es decir, fíjate, aquí tienes esto, ¿no? Ya con factor integrante. Lo integras y cuando lo integres, este 0 se va a cambiar por una constante. Y ese 0 que se transformó en constante ya incluye las constantes de integración que te salgan del otro lado. ¿Sale? Si tú conservas las constantes del otro lado, probablemente aquí te va a salir E a la C1 más C por X, no sé, 2 a la C, en vez de este 0. ¿Sale? Y todo eso, pues tú simplemente llamas a otra constante y te queda igual acá. ¿Sale? Y ya no andas cargando todo este término que depende de varias constantes. Porque en cada integral que hagas te va a ir saliendo una constante. Entonces, no es incorrecto. Y eso pues tiene su trasfondo teórico, que bueno, no es el caso aquí, pero es válido, ¿sale? Entonces, dentro del método no agreguen las constantes. Se las agregamos al final. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces nos quedamos con este factor integrante y ahora ¿qué sigue? Belén López, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué hacemos ahora? sería multiplicar toda la ecuación por el factor integrante, Y luego, sacar otra vez las derivadas. No me equivoco. sí, eso es lo que hay que hacer. Por favor, háganlo. Entonces, ya que tenemos el factor integrante, lo vamos a aplicar. Vamos a multiplicar el factor integrante mu por m de x más mu por n de y. ¿Vale? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, ya que está el resultado, ¿se deriva con parciales? Como al principio. No es estrictamente necesario porque si tú hiciste todas las cuentas, pues esto, tú ya tienes la garantía que esto va a ser una ecuación exacta. Pero Ok. ahorita como estamos aprendiendo, pues sí es, a las parciales sí te deben coincidir. Sí, gracias.
Esto es lo que pregunta la compañera. Ya aquí, como ya encontramos el factor integrante, pues ya podríamos integrar. ¿Vale? Y el resultado, pues ese va a ser nuestro resultado final. Sin embargo, yo les recomiendo que hagan las parciales porque como están aprendiendo el método, pues así verifican que el método funcione. Es decir, la derivada, aquí yo les llamé M2 y N2 al producto de M con el factor integrante y a N con el factor integrante, respectivamente. ¿Sale? Y a estas M2 y N2 les apliqué el criterio de ecuación exacta, es decir, a M2 la derivé respecto a y a N2 respecto a X. Y el resultado es, en el primer caso, tenemos X más Y cuadrada sobre X cuadrada. Y la derivada parcial de esto es, primero esto lo puedo dividir en X sobre X cuadrada más Y cuadrada sobre X cuadrada, ¿verdad? Y esto lo voy a derivar respecto a Y. Y esto es igual a ¿qué? A la derivada de este, que no depende de Y, entonces se cancela. Más bien se hace 0. Más 1 en X cuadrada por la derivada respecto a Y. La derivada parcial de Y cuadrada. Y esto es igual a 2Y que multiplica a X cuadrada. ¿Vale? ¿Qué es esto de aquí? Y cuando yo haga la derivada parcial de esto, notamos que N2 es igual a menos 2XY sobre X cuadrada, y esto es igual a menos 2Y sobre X cuadrada. Sobre X, ¿verdad? Ajá. Entonces, la derivada parcial de N2 respecto a X es igual a menos 2Y, que sale por la derivada de 1 en X en X. ¿Sale? Es decir, la derivada de X a la menos 1. Y esto es, ¿cuánto es? Menos 1 por X a la menos 2. Entonces, este menos con este menos se hace más. Y me queda 2Y sobre X cuadrada. ¿Qué es esto? ¿Sale? Entonces, con esto, ¿qué obtengo? Que esta ecuación diferencial ya es exacta. Y aquí está comprobado. Gracias a nuestro factor integrante, esta ecuación ya es exacta. Y si es exacta, ¿qué podemos hacer? Integrar directamente. ¿Vale? Esta es nuestra ecuación ya con factor integrante. Y lo que vamos a hacer es integrar directamente. Esto de aquí lo vamos a integrar respecto a X. Esto de aquí respecto a Y. Y el 0 se va a transformar en una constante. ¿Vale? Entonces esto lo podemos dividir en 3 integrales, que es la integral de 1 en X respecto a X, la integral de Y cuadrada entre X cuadrada respecto a X, menos 2 veces la integral de X sobre Y respecto a Y. ¿Sale? La integral de
1 sobre x, pues es el logaritmo de x. Y luego aquí tenemos la integral de y cuadrada sobre x cuadrada. Y cuadrada sale de la integral porque es constante respecto a x. Y nos queda la integral de x a la menos 2. Y la integral de x a la menos 2 va a ser x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Sale? Por último, menos 2 veces la integral de 2 sobre x. La x se va a salir porque no es constante respecto a y. No va a aportar nada en la integral y puede salir. Me queda la integral de y. ¿Y cuánto es la integral de y? Aquí tengo un error, ¿no? La integral de y es y cuadrada sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se cancelaría con el otro 2? Se cancela con este 2. Y me queda y cuadrada sobre x. Menos y cuadrada sobre x. Y aquí tengo A ver si hice todo bien. Aquí tengo el menos 1, ¿no? Entonces me queda que logaritmo natural de x menos y cuadrada sobre x menos y cuadrada sobre x igual a c. ¿Vale? Entonces esto se convierte en menos 2 veces y. Es decir, esto ya no va. Y me queda logaritmo de x menos 2 veces y cuadrada sobre x igual a c. Este sería el resultado. ¿Vale? Ahí corríjanlo. Bueno, cuando les mande las notas va a estar corregido esto. ¿Vale? ¿Alguna duda? De aquí pues podría intentar despejar y, que sería aquí con un 2. Y esto sería también 2, ¿no? Entonces este sería el resultado. Y cuadrada es igual a x medios por logaritmo de x menos c. ¿Sale? Con y cuadrada podría prescindir del cuadrado y dejarlo como raíz. ¿Sale? ¿Alguna duda? Muy bien, ¿qué les parece el método? Tardado. Sí, un poquito, pero en principio no, pienso yo que no es difícil. No, no. Ok. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Los dejo resolviéndolo en lo que corrijo el anterior. ¿Sale? Ejemplo 2. Reserva la ecuación diferencial esta. ¿Vale? Por favor, resuélvanla aplicando los métodos ya conocidos.
¿Cómo van? Ya verificaron. ¿Cuál es ¿me recuerdan cuál es el primer paso? Mm, Carla dice las parciales. Correcto, pero bueno, si ustedes todavía están un poco confundidos o les cuesta trabajo, lo primero, el primer paso es identificar quién es M, que va a ser todo esto, ¿no? Y esto va a ser N. Ya que identificaron eso, pues siguen las parciales. De M respecto a Y es igual a cuánto. Y la derivada de N respecto a X es igual a cuánto. ¿Vale? Aquí Carla dice que no le dio exacto. No le dio exacto. Carla, ¿nos podrías decir cuánto te dieron las parciales? La primera, 2x por logaritmo de y más 1. Sí. Y la otra 2x. Y otra 2X. No sé si estoy bien. No sé qué dicen los compañeros. Y también me dio lo mismo. Muy bien. A ver, déjenme verificar si el anterior ya se corrigió. Ahí está. Ya está corregido. Muy bien. Vamos a empezar con esto. Tenemos esta ecuación diferencial. Identificamos quién es M y quién es N. M es 2xy logaritmo de y. Y N es x cuadrada más y cuadrada por raíz de y cuadrada más 1. ¿Vale? Segundo paso. Verificamos si la ecuación diferencial es exacta. Para ello calculamos las derivadas parciales. La derivada parcial de m respecto a y, pues va a dejar a 2 y a x constantes y vamos a derivar y por y más, y logaritmo de y. ¿Vale? Entonces, aquí me parece que a las compañeras les faltó el paréntesis. Y derivamos esto. ¿Y qué me queda? Es un producto, ¿no? La derivada de y por logaritmo. La derivada de y es 1, entonces me queda nada más logaritmo de y más y por la derivada del logaritmo, que es y. ¿Vale? Entonces, esto queda logaritmo de y más y sobre y, que es 1. ¿Sale? Entonces, sí, es 2x que multiplica al logaritmo de y más 1. ¿Vale? Aguas con los paréntesis. Porque a mí me lo dictaron sin los paréntesis y no es lo mismo. ¿Vale? Y la derivada parcial de n respecto a x, pues deja todo esto constante y nada más derivo, al derivar se hace 0 y ya solamente me queda la derivada de x cuadrada respecto a x y eso es 2x. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces no es exacta, ¿verdad? Una es 2x por logaritmo de y más 1 y la otra es logaritmo de la otra es 2x. Entonces, como no es exacta, ¿qué hacemos?
buscamos el factor integrante. Por favor, busquen el factor integrante. Si nosotros calculamos esta cantidad para verificar si el factor integrante solamente depende de X, nos encontramos con esta cantidad. Aquí Carla dice que no le dio este mismo resultado, que le dio más largo. Bueno, sería cuestión de que verifiques tus cuentas, ¿no? El denominador, pero el denominador es, no cambia, ¿no? Se queda x cuadrada más y por raíz. Ah, sí, pero para eliminar la raíz, no me acuerdo cómo se llama el método, pero multipliqué el denominador, bueno, Ah, la ya. fracción por el denominador y el numerador igual. Ajá. Sí, entiendo. Pero bueno, recuerda que este método no nos pide que simplifiquemos esto, nada más nos pregunta si tenemos X y Y. En teoría, si tenemos un factor, esto es para, el método nos pide que esta cantidad dependa solamente de la variable X, ¿vale? Entonces aquí tenemos X y Y. Entonces, nuestro método no funciona aquí. ¿Vale? Digamos que esto es nada más, por el momento es como una comprobación. Si esto nada más depende de una variable, pues entonces podemos calcular el factor integrante que solo depende de una variable. Independientemente de lo complicado que sea. ¿Vale? Entonces, como no funciona este método, ¿qué hacemos? Aplicar el otro método. Incorrecto. Ya intentamos encontrar un factor integrante que solo depende de X y no funciona. Entonces, vamos a buscar un factor integrante que solo dependa de Y. ¿Vale? ¿Y se acuerdan cómo es eso? Vamos a agarrar las derivadas parciales con distinto signo. Ahora va a ser la derivada de n respecto a X menos la derivada de m respecto a Y. Y en vez de dividir entre n, vamos a dividir entre m. ¿Vale? Entonces háganlo. Se está acabando el tiempo. Voy a terminar